Tarsus metatarsus. Ya aparte de eso. Era como Retropié, retropié y antepié. Pie. Es como el doctor lo clasifica al pie, ¿ya? ¿Quiénes son el retropié? Estos dos huesitos, el talus y el calcáneo, perdón, y el talus o astrágalo. Esos dos son lo que es el retropié. Lo más importante que deben saber simplemente, yo creo que es estos dos huesos, porque ahí se sientan hartos ligamentos. Como podrán ver, también hay los ligamentos laterales del tobillo. Generalmente en clínica esta luxación puede causar hasta un esguince del tobillo. Generalmente yo creo que las personas que bailan las cholitas de caporal, por ejemplo, con esos tacos enormes, imagínense un mal movimiento y es un esguince así a leguas. ¿Qué es un esguince? Es ruptura del ligamento. En cambio una luxación es más tratable porque no se ha roto nada, ¿no ve? Yo creo que, y clínicamente deberían saber estos dos, generalmente esta parte del retropié, donde se presenta más lo que es la clínica en un paciente. El día sábado, si ustedes están de turno algún día al hospital, les tienen entrada siempre les va a ir a pacientes con esguinces o luxaciones de tobillo, generalmente. ¿Ya? Vamos a empezar por lo que es el talus, o el astrágalo, como otros lo dicen. Este presenta lo que es una cabeza, un cuello y un cuerpo. En la cara, a la vez lo dividimos en lo que es el cuerpo, una cara superior, cara inferior, cara lateral y cara medial. Anatómicamente, ¿de qué lado creen que es estos dos dedos? izquierdo. Del izquierdo, porque este el túnel es más voluminoso. La cara superior, ¿con qué se va a articular? Es una pared convexa en sentido antero-posterior. ¿Se va a articular con quién? Con esta famosa la tibia, ¿no ve? Y ahí vamos a poner nuestra pole, la articulación. ¿Cómo se llama esa articulación? Tibia astragalina. Tibia, tablón, talo. Pole astragalina. Si se dan cuenta, tiene lo que es una garganta y dos vertientes a ambos lados, y después que hace la articulación talocrural. Luego nos vamos, como hemos dicho, nos vamos a la cara inferior. La cara inferior presenta dos carillas articulares que se van a articular con lo que es el hueso calcáneo, de esta manera. ¿Ya? Ya se pueden dar cuenta. Y a la vez, la articulación con el calcáneo en la cara inferior forma un espacio. ¿Cómo se llama este espacio de aquí? ¿Qué dice? Es para el seno del tarso. Seno del tarso. Aquí va por su profundidad, va a ver lo que es tejido adiposo y una arteria, que es la propiamente dicho. ¿Ya? Por ahí por eso es como un canalcito. Tejido adiposo y una arteria. Y esa es la cara inferior. Si se dan cuenta, tiene una carilla de mayor volumen y una carilla articular de menor volumen. Son artroides, porque son planas. ¿Ya? Después, eso va a llevar a harto, así que solo vamos a diferenciar posterior. Nos vamos a la cara. La cara interna sería igual en lo que es el calcáneo. Si se dan cuenta, ¿de qué hemos dicho que es esto? Izquierdo. Sí, izquierdo. ¿Seguro? No, espera. ¿No estás estudiando? No, yo estoy a plexo braquial. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Astragal. Todo lo que es bien. A ver. ¿Dónde estás? Lo que vamos a ver primeramente, huesos del pie, ¿no? ¿Cómo se dividen los huesos del pie? En una porción del tarso, luego metatarso y falange, ¿no? Ahora vamos a ver primeramente los huesos del tarso. Hay un tarso posterior y huesos del tarso anterior. Los huesos del tarso posterior son el talus y lo que es el calcáneo, solo esos dos. Y luego los del tarso anterior son los
¿Dónde está? Navicular, el cuboides y los tres cuñas. Primeramente vamos a hablar de lo que es el talus o el astrágalo. Este talus tiene, se podría decir que tiene cabeza, un cuello y un cuerpo. Pero para su estudio vamos a hablar que es cuboideo, o sea, tiene forma de un cubo. ¿Y el cubo cuántas caras tiene? 6. 6 caras. Este igual va a tener 6 caras. Una cara superior, inferior, las laterales, posteriores y anteriores. Primeramente vamos a hablar la cara superior. ¿Qué es lo más importante de la cara superior? Esto, en su porción posterior. ¿Cómo se llama esto? ¿Quién sabe? Todo. Obviamente hay una garganta, pero todo. Polea. Exacto. La polea astragalina o tróclea astragalina. ¿Cómo está constituido? Por una vertiente lateral, una vertiente medial y aquí hay una garganta. Este es un surco antero-posterior que forma la garganta. ¿Con quién se va a articular lo que es la tróclea astragalina? Con la cara inferior de la tibia. Exacto. Luego, adelante, podemos ver aquí el cuello, que está, miren, perforado con diferentes agujeros. Por ahí va a pasar lo que son las arterias para irrigar a este hueso, ¿ok? Y podemos ver que entre la tróclea o la polea astragalina y lo que es el cuello, aquí hay un pequeño surco. Este surco, ¿para qué nos va a servir? Para el borde anterior de lo que es la tibia. Para el borde anterior de la tibia. Lo cual, cuando hacemos flexión del pie, una flexión dorsal del pie, este borde anterior de la tibia va a ir a este surco. Por eso tenemos un poco de movimiento. Y luego vamos a tener lo que es la cabeza del astrágalo. Luego pasamos a su parte inferior. ¿Qué es lo más importante? En su cara inferior, las carillas. Primeramente, ¿cuántas carillas tenemos en la cara inferior? Muchos lo toman 3, muchos lo toman 2. Nosotros vamos a tomar 3, principalmente. Una carilla anterior, una carilla media y una carilla posterior. La carilla posterior es la más, se podría decir, extensa, excavada. Estas carillas van a articularse con lo que es el calcáneo. Luego, aparte de las carillas, tenemos este surco. ¿Cómo se llama el surco? Se llama surco del talus, ya. Surco del talus, surco del astrágalo. ¿Para qué nos sirve este surco? Este surco, lo que cuando se va a articular con el calcáneo, va a formar lo que es el seno del tarso. Este seno del tarso, ¿qué va a albergar? Va a albergar ligamento interóseo para unir a los dos huesos. ¿Qué más? Arteria del seno del tarso. Esas dos cosas va a albergar. Habíamos visto cara superior, cara inferior. ¿Qué vemos ahora? Cara lateral. La cara lateral, ¿qué es lo más importante? Es la carilla maleolar lateral. ¿Cómo sabemos primeramente qué es lateral o medial? La carilla lateral o la cara lateral siempre va a tener esta apófisis, esta sobresaliencia. ¿Okay? Esta es la apófisis lateral. Y la carilla medial va a tener esta carilla en forma de coma, se podría decir. ¿Okay? Ahora, la carilla lateral tiene una base superior y un vértice inferior. Tiene una forma de un triángulo. ¿Ven? Esto se va a articular con lo que es el maleolo lateral, con el maleolo lateral de la fíbula. ¿Okay? Eso es entre lo más importante. Luego, por su parte anterior de lo que es esta carilla, va a tener inserciones. ¿Para qué ligamento? Ligamento talo-peroneo anterior. Y aquí igual va a tener otras inserciones en su parte posterior. Ligamento talo-peroneo posterior. Así de facilito. Luego, cara medial. ¿Qué es lo más importante de la cara medial? La carilla. Una carilla en forma de coma que tiene una porción anterior más gruesa que la porción posterior. ¿Okay? ¿Qué se va a insertar con esto? El maleolo medial de la tibia. ¿Qué más? Luego, cara anterior. ¿Qué es la cara anterior? ¿Qué tiene? La cabeza del talus. Esta cabeza del talus se va a articular con el navicular. Exacto, así. Podemos ver que la cabeza del talus es convexa y la carilla para el
talus del navicular es cóncava, ¿ok? Técnicamente es una cavidad glenoidea, ¿ok? Eso es entre lo más importante de la cara anterior, ¿ok? Luego en la cara posterior, ¿qué vemos en la cara posterior? Dos tubérculos, un tubérculo lateral y un tubérculo medial. El tubérculo lateral es más sobresaliente que el medial. Pero ¿qué es lo más importante de la cara posterior? Este surco. ¿En este surco? Hay un surco ahí, entre estos dos tubérculos hay un surco. Este es el surco ¿para quién sabe? No, eso es en el calcáneo. Es un surco, no se inserta nada, solo pasa por ahí algo, un elemento. No, es un tendón. Ajá, flexor. Tendón del músculo flexor largo del dedo gordo. Por aquí pasa el tendón del músculo flexor del dedo gordo. ¿Ok? Ese es lo más importante. Y así es como describimos lo que es el talus. Ahí vamos. Luego, calcáneo. Ya, primeramente. ¿Cómo vamos a dar? Vamos a ponerlo primeramente en posición anatómica. ¿Ok? Arriba siempre lo que es carillas. Las carillas articulares para lo que va a ser el talus. ¿Ok? Abajo siempre va a estar esta sobresaliencia, que es la tuberosidad calcánea. ¿Ok? Luego, medialmente va a estar esta sobresaliencia. Ojo, medialmente va a estar esto, que es el sustentáculo del talus. Y lateralmente va a estar esta tróclea. Pero lo principal, arriba, carillas, abajo esta tuberosidad. Y medialmente va a estar este sustentáculo. Se llama sustentáculo del astrágalo, sustentáculo del talus. Ahora hay que ver su cara superior. La cara superior, ¿qué tiene de importancia? Las carillas. Aquí podemos ver tres. Una carilla anterior, una media. La carilla media está sostenida o está sobre lo que es este sustentáculo del talus. Y una carilla posterior. Igual que lo que es el talus, la carilla posterior va a ser más extensa. ¿Okay? Y lo importante, entre la carilla media y la carilla posterior, igual va a haber este surco, igual que había en el talus. Este surco se llama surco del calcáneo. Todavía no se llama seno. Cuando los dos se unen, va a haber o van a formar lo que es el seno del tarso. Solo cuando los dos, si están separados, se llaman surcos. ¿Okay? Surco del calcáneo, surco del talus. Solo cuando se unen se llama seno del tarso. Y ya les he dicho que pasa por ahí. Es entre lo más importante de lo que es la cara superior. Ahora pasemos a lo que es la cara inferior. La cara inferior, como les he dicho, tiene esta gran tuberosidad. ¿Okay? Se llama tuberosidad del calcáneo. Aquí no se nota mucho, pero tiene sus apófisis. Una apófisis medial y una apófisis lateral. ¿Qué es lo importante de la cara inferior? Esta sobresaliencia anterior. Es el tubérculo del calcáneo. ¿Qué se va a insertar en el tubérculo calcáneo? Se va a insertar el ligamento calcáneo cuboideo plantar. Eso vamos a ver más en artrología, pero ya les estoy diciendo. Se inserta aquí el calcáneo cuboideo plantar. Eso es lo más importante. Ahora pasemos a su cara lateral. En su cara lateral, ¿qué es lo importante? Es la tróclea calcánea. Esta tróclea calcánea esta es técnicamente su parte media de la cara lateral. ¿Y esta qué va a hacer? Va a dividir lo que es la cara lateral en una porción superior y una porción inferior. ¿Okay? Por la porción superior va a pasar el tendón de qué músculo? Lateral. ¿Qué músculo es lateral? Por su parte superior de la tróclea calcánea, ¿qué va a pasar? Un tendón. ¿Qué músculos son laterales? De la pierna, ¿cuáles son laterales? Hay dos. Extenso. Tibial. No. Tibial es medial. Fibular. Peroneos ¿Qué peroneo? superior. Superior. Pero eran dos peroneos.
Hay tres peroneos, pero Hay dos tres son laterales. peroneos. Ya, por arriba de la tróclea del calcáneo va a pasar el tendón del peroneo corto, ¿ok? Del peroneo corto. Y por abajo el tendón del peroneo largo. Eso es entre lo más importante. Y por su parte posterior va a haber unas rugosidades. ¿Para qué? Para la inserción de un ligamento, el ligamento calcáneo peroneo, ¿ok? Es entre lo más importante. Ahora pasemos a su cara medial. Su cara medial, como ya les he dicho, tiene al sustentáculo del talus, que este va a sostener a la carilla media. Luego va a tener este surco, se llama surco calcáneo. Por este surco calcáneo van a pasar nervios, arterias y tendones, los tendones flexores de la parte posterior de lo que es la piel. ¿Cuáles son esos tendones? ¿De qué músculos? Ya les he dicho flexores y posteriores de la pierna. El tendón de Aquiles. Yohara. No. Espérame. Flexores. Que están en la parte posterior de la pierna. Los dedos. Flexor largo de los ¿De los dedos? dedos. Y el otro, corto de los dedos? no hay corto en la pierna. Ah, Puro largo. ¿del pulgar? No, del No hay gorrito. pulgar. No. Flexor largo del dedo gordo. Dedo gordo. Ojo, igual no se van a confundir. Aquí ya no hay pulgar, solo es gordo. ¿Ok? Por ahí van a pasar esos tendones. Ahora, la cara anterior. La cara anterior está por esta carilla. Esta carilla que podemos ver que es convexa en sentido vertical. ¿Ven esta? Aquí es convexa y aquí igual. Así en sentido vertical es convexa. Pero es cóncava en sentido transversal. Justamente para articularse con lo que es el cuboides. Nada más de esa parte. Luego vamos a la cara posterior. En la cara posterior, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar a la tuberosidad calcánea. ¿Qué es lo importante de aquí? En la parte posterior, en esta sobresaliencia, se va a insertar un ligamento. ¿Qué ligamento? Un tendón, perdón. Tendón. Tendón de Aquiles, o el tendón calcáneo. ¿Cómo se forma el tendón calcáneo? ¿Por qué músculos? Los gemelos. ¿Ya? ¿Y por cuál más? Yo solo. Exacto. Aquí está. Aquí, este es perdón. Este es el tendón calcáneo, tendón de Aquiles. Eso es por lo que es el hueso calcáneo. Ya. Vamos a ver lo que es el escafoides o el hueso navicular. El hueso navicular es igualmente, ya es un hueso del tarso anterior. Estos eran del tarso posterior. Este se va a encontrar ¿dónde? En la parte medial de lo que es el pie. Va a formar técnicamente el borde medial del pie. Y va a formar el arco medial, que ya les voy a decir cómo se va a formar un arco medial y un arco lateral. Luego, ¿cómo se va a dividir el hueso navicular? Cara lateralmente. Una cara posterior, una cara anterior. Muchos autores incluso llaman cara superior, cara inferior, o lo llaman borde superior, borde inferior, y tienen extremos. ¿Okay? Yo voy a tomarlo como cara superior, cara inferior y sus extremos. ¿Okay? Primeramente, la cara posterior. Como pueden ver aquí, la cara posterior es cóncava. Técnicamente es una cavidad glenoidea. ¿Para quién? Para el talus. ¿Ve? Una cavidad glenoidea. Es entre lo más importante de lo que es la cara posterior. Ahora pasemos a la cara anterior. La cara anterior está técnicamente dividida por dos crestas. Ven aquí una cresta, sas, y aquí hay otra cresta, sas. Lo que va a dividir en tres carillas. La carilla, ¿cuál? De la primera. Para los tres cuneiformes. ¿Okay? Si esta es la carilla más extensa, debe ser la carilla medial, media y lateral. Para los tres cuneiformes. Es entre lo más importante de la cara anterior. Ahora pasemos a sus bordes o sus caras superiores para la cara dorsal del pie.
la cara superior para la parte dorsal del pie y también su borde inferior o su cara inferior. ¿Qué es lo más importante de este navicular? Sus extremos. Un extremo lateral y un extremo medial. Un extremo medial. ¿Para qué nos va a servir el extremo medial? Para la inserción, porque tenemos en su parte posterior una tuberosidad, se llama tuberosidad del navicular o del escafoides. ¿Qué se va a insertar en la tuberosidad del escafoides o navicular? Ligamento medial. No, se inserta un tendón, un músculo. Ya lo hemos visto ayer. Con el doctor lo han visto ustedes. A ver si con eso se dan cuenta. Se inserta entre, el músculo se inserta en la tibia y el peroneo. Integración. Músculo. Para el músculo tibial posterior. Para el músculo tibial posterior. Ese es el lo más importante del navicular. Se va a insertar el músculo tibial posterior. Ojo, el tibial posterior tiene muchas inserciones. Se va a insertar en el navicular, se va a insertar en los cuneiformes, incluso se va a insertar en la base de algunos metatarsianos. ¿Okay? Es entre lo más importante del navicular. Estoy en litro, papi. En 10 minutos. Te se quedó todo bien. Esto es lo más difícil. Luego ya. Loco, ahora vamos a hablar de lo que es el hueso cuboides. Como su nombre dice, tiene forma de cubo. Este no es tan importante, pero tiene igual sus cositas. La cara superior, la cara inferior, que son para las caras dorsales del pie. Su parte superior para el dorso del pie, su parte inferior para el hueso plantar. Obviamente igual va a tener su cara posterior, su cara lateral, igual va a tener la parte medial. Pero lo más importante que son la cara posterior, cara anterior y su cara posterior, que ya vamos a ver aquí, es un importante cosa. Su cara posterior, ¿qué va a tener? Una carilla. ¿Para qué hueso? Para la cabeza del... No es cabeza, pero sí, para la cara superior o cara anterior del calcáneo. ¿Okay? La cara anterior del calcáneo aquí se va a articular. Y aquí ven esta sobresaliencia. Esa es la apófisis del calcáneo, lo dice. ¿Okay? Ella es la sobresaliencia aquí abajo en el cuboide. Apófisis del calcáneo. Además, en su parte anterior se va a dividir por una cresta, en una parte... se va a dividir una cresta para las carillas, para los últimos metatarsianos, para el quinto y para el cuarto. Este es lo más importante de su cara anterior. Luego en su parte medial se va a insertar ¿qué cosa? O se va a articular con quiénes. Se va a articular con el navicular y se va a articular con lo que es el cuneiforme lateral. Navicular, cuneiforme lateral. Navicular, cuneiforme lateral, metatarsiano, cuarto metatarsiano, quinto metatarsiano, calcáneo. Ahora, su borde lateral o su cara lateral va a formar el reborde de lo que es el arco lateral del pie. No hay mucha ciencia en eso. Lo que importa es la cara posterior. Aquí ven, es la tuberosidad del cuboides. Esta tuberosidad del cuboides va a separar una porción posterior y una porción anterior, esta cara. Por la porción anterior va a formar un surco. Este surco va a dar paso a un tendón. ¿Para qué tendón? ¿O para qué músculo? ¿Para qué músculo va a dar ese surco? Tendón de... Para el tendón del peroneo largo. ¿Okay? El peroneo largo va a seguir su trayecto y va a llegar hasta lo que es primer metatarsiano. ¿Okay? Por aquí va a pasar el peroneo largo. Y en su parte posterior de la tuberosidad
se va a insertar el ligamento calcáneo cuboideo plantar que ya lo hemos visto en el calcáneo. Aquí se va a insertar el ligamento calcáneo cuboideo plantar y aquí va a formar un surco para el tendón del músculo peroneo largo. Es entre lo más importante de lo que es cuboides. Ahora, Cuneiforme. los cuneiformes. ¿Cuál es? Así de ser. ¿Cómo vamos a diferenciar los cuneiformes? Al menos yo lo diferencio por el tamaño. El medial siempre va a ser el más grande, ¿okay? Y este va a formar lo que igual es el arco medial del pie, ¿okay? ¿Qué es lo importante de estos cuneiformes? Con dónde se van a ir a articular, ¿okay? Por detrás se va a articular con el navicular y por delante se va a articular Con el primer metatarsiano. con el primer metatarsiano, ¿okay? Incluso se va a articular con el segundo metatarsiano, ¿okay? Por sus carillas, para el primero, para el segundo. Luego, en su parte plantar o en su cara inferior, se va a insertar lo que es el tibial posterior, el tendón del tibial posterior. Eso igual ya les he dicho, el tibial posterior tiene varias inserciones. Luego el cuneiforme intermedio o medio, igual aquí. ¿Con quién solito se va a articular? Solo se va a articular con lo que es el segundo metatarsiano. Ahí está, ahí nomás llega. Y atrás con lo que es la carilla media del navicular. Igual aquí se va a insertar lo que es el tibial posterior. Luego tenemos al cuneiforme lateral, ¿okay? Este cuneiforme lateral, ¿con quién se va a insertar? Adelante. Tercer metatarsiano. Tercero, cuarto, ¿okay? Y lateralmente se va a insertar con lo que es el cuboides, ¿okay? Y posterior se va a insertar con el carilla lateral del navicular. Eso es entre lo más importante de los cuneiformes. Ahora vamos a pasar a lo que es la porción metatarsiana. Son 5 metatarsianos, contados de medial a lateral. Primeramente, estos metatarsianos tienen una forma prismática. Son largos, son huesos largos. Estos son huesos cortos. Los metatarsianos son huesos largos. ¿Qué quiere decir que son huesos largos? Que tienen un cuerpo y tienen sus extremidades. En este caso tienen sus bases y tienen sus cabezas. No difiere mucho de lo que es de la mano, ¿okay? Son casi lo mismo. Como son huesos largos, tienen forma prismática triangular. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen 3 caras, ¿okay? ¿Cuáles son sus caras? Las caras dorsales y sus caras laterales. Las caras laterales van a dar inserción a estas caras laterales para lo que son los músculos interóseos, ¿okay? Es entre lo más importante del cuerpo. Ahora vamos a pasar a diferenciar algunos elementos de algunos de los metatarsianos, como puede ser el primer metatarsiano. Es el más voluminoso, el más grueso. ¿Y qué es lo importante de este metatarsiano? Del primer metatarsiano, en su base vamos a encontrar un tubérculo medial, aquí un tubérculo medial en su parte inferior. Este tubérculo medial va a dar inserción a lo que es el tibial anterior. Ustedes van a decir el tibial anterior de la parte anterior de la pierna. Sí, se va a insertar aquí. Y también se va a dar una tuberosidad del primer metatarsiano, también se le dice. Y en esta tuberosidad del primer metatarsiano que está abajo, se va a insertar el tibial o el peroneo largo. Peroneo largo. Así que repasemos. En la tubérculo medial, tibial anterior, y en la tuberosidad del primer metatarsiano, el peroneo largo. ¿Ok? Es entre lo más importante de lo que es el primer metatarsiano. Luego adelante va a tener su cabeza. Y en la cabeza, en la articulación metacarpo-falángica, va a tener en su porción plantar 2 carillas. ¿Para quiénes? Para los huesos sesamoideos.
Acuérdense que igual en el pulgar había huesos sesamoideos. Aquí igual va a haber huesos sesamoideos a nivel de la articulación metacarpo-falángica. Luego, el segundo va a ser más delgado, menos voluminoso y igual va a tener su base que se va a insertar al cuneiforme intermedio y va a tener su cabeza que se va a insertar a lo que es la falange proximal. No tiene mucha relevancia el segundo. El tercero y el cuarto son los más, se podría decir, los más normales, o los que siguen el libro, porque igual tienen sus bases, sus cabezas y su cuerpo, salvo el quinto metacarpiano. El quinto metacarpiano igual tiene su base y su cabeza, pero en su base tiene una tuberosidad. Se le llama tuberosidad del quinto metatarsiano. En la tuberosidad del quinto metatarsiano, ¿qué se va a insertar? Si aquí ya se inserta el peroneo largo, aquí se va a insertar el peroneo corto. Ojo, en la tuberosidad del quinto, peroneo corto, en la tuberosidad del primero, peroneo largo. Es entre lo más importante en los metatarsianos, que van a seguir la línea de lo que es la mano. Ahora, en las falanges, igual que la mano, igual hay falanges proximales, medias y distales, o falange, falangina y falangeta, si ustedes quieren, salvo el primero. El primero no tiene lo que es falange intermedia, solo tiene una falange proximal y una falange distal. Luego todos son igualitos a lo que es la mano. Chicos, con eso acabamos lo que es huesos del pie. Pueden ir.